Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión emitimos un capítulo conmemorativo por los 150 años de la Universidad de Andrews. Esto es un episodio especial. El 24 de agosto de 1874 se inauguró el Colegio Adventista de Battle Creek, el Battle Creek College, la primera institución educativa adventista de nivel superior. Escuche bien, de nivel superior, de estudios académicos universitarios superiores. Se instaló en Battle Creek, Michigan. Hace 150 años pasó esto. En el 2024, año en el que se publicó este episodio especial que usted está escuchando, en estos momentos se cumplieron 150 años de la inauguración del Colegio Adventista de Battle Creek. Y en la historia profética del mundo deseamos con todo el corazón no dejar por alto la conmemoración de acontecimientos tan emblemáticos como este, pues por la sencilla razón que hacen parte de nuestra memoria histórica como pueblo, de la tan icónica historia denominacional como iglesia remanente. Para ese año, 1874, pues ya habían pasado muchas cosas en la iglesia adventista del séptimo día, ya habíamos dado muchos pasos como pueblo de Dios en los tiempos finales, en el tiempo del fin. Para ese año 1874 se estaba dando el pleno desarrollo de nuestra Constitución como iglesia oficial, luego de la organización que se dio en 1863. Recuerde que nosotros somos iglesia organizada desde el 21 de mayo de 1863. Además, nos preparábamos para otro evento tan determinante que nos iba a sacudir como lo sería el Congreso de 1888 en Minneapolis. O sea, eso sería un poco más de una década en adelante cuando se levanta esta institución a la que le estamos dedicando este episodio. Para el momento en el que el Battle Creek College se va a organizar, nos encontrábamos en el pleno corazón de nuestro desarrollo. Entonces, contextualicémonos para que no nos sintamos tan perdidos. Para 1874 ya guardábamos el sábado, fíjate tú. Ya creíamos en el sábado como día del Señor. Ya teníamos una comprensión bíblica y cabal del ministerio de Cristo en el santuario celestial como cumplimiento de la última parte de Daniel 8:14. A esa comprensión ya habíamos llegado para este año. La revista La Verdad Presente había entrado en circulación, también la Review and Herald, el Youth Instructor, o sea, ya eran publicaciones, muchas, estoy mencionando solamente algunas que ya estaban circulando para el año de 1874. Un dato, Guillermo Miller ya había muerto, de hecho ya había muerto unos años antes. El Departamento de Escuela Sabática ya estaba organizado, para 1874 ya estas cosas habían pasado. Urias Smith había entrado a ser parte de la organización. También Stephen N. Haskell, Merritt Cornell, es decir, ya grandes personajes se habían convertido en celebridades patrias, como siempre digo yo, o en personajes próceres de nuestra historia denominacional. Y algo muy bueno, aparte de tantas cosas que ya nos habían pasado, ¿no? Algo muy bueno ocurre. Y es que en septiembre de 1853, Martha Amadon abre la primera escuela adventista de enseñanza básica en Baxbridge, en Nueva York. Eso pasó ahí. Primer paso, oigan, porque ese es el primer paso para el actual sistema educativo adventista mundial. Este es tremendo dato, el que les acabo de dar, señores. Martha Amadon fue la hija mayor de
John Ballington. Ahora, John Ballington fue el primer presidente de la Asociación General cuando se organizó en 1863. O sea, originalmente ella se llamaba era Martha Dorner Ballington. Pero como se casó con George Amadon, que posteriormente se convirtió en un fuerte colaborador de la Review and Herald, George Amadon, el esposo de Martha, pues ella adoptó su apellido. De allí en adelante la vamos a conocer como Martha Amadon. Bueno, esta mujer, Martha Amadon, sobresale en la historia del adventismo por haber sido la primera en establecer una escuela adventista en 1853. Abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1853. Era una escuela de enseñanza básica en Baxbridge, Nueva York. Y el director de la institución era su papá, que ya se los mencioné, John Ballington, quien para ese momento era un humilde granjero. ¿Ve? Y en 1863, o sea, tan solo 10 años después, este humilde granjero, director de esa primera escuela, se va a convertir en el primer presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué tal ese salto que va a dar este hombre? O sea, de director de escuela, mira, de la educación, salta a ser el primer administrador de esta iglesia, porque va a ser nuestro primer presidente de la Asociación General en nuestra historia denominacional. Marta va a ser la primera maestra de ese colegio, con tan solo 19 añitos, o sea, una joven. Mira cómo nuestros jóvenes en la historia de nuestra historia denominacional han liderado procesos determinantes como iglesia remanente para nosotros. Y el número de estudiantes matriculados con el que va a arrancar la escuela será de 17. Con 17 alumnos arrancó nuestra primera institución educativa en nuestra historia. Marta va a ser también la fundadora de las Dorcas. ¿Cómo la vieron ahí? Ahí les dejo ese dato, ¿no? En 1854, la maestra de ese colegio va a ser Lucinda Payne. Y en el 55, el hermano de Marta, John Fletcher Ballington. Esta es la nómina de primeros maestros con los que va a dar inicio el sistema educativo de esta iglesia remanente, porque para ese año ya la escuela recibía a niños no adventistas. Lleva la línea del tiempo, mira cómo la llevamos. Una nueva escuela adventista se abrió en Jackson, Michigan, y también otra en Norfolk, Vermont, que el director va a ser el pastor Josiah Hart y la maestra va a ser Mary Baker. Y es así como fue arrancando esto. De esta forma es como esto va a ir tomando fuerza y alzando el vuelo. Ya todo, yo la verdad es que les cuento una cosa, yo toda esta historia me la sé. La historia de nuestra educación adventista, me la sé. Al derecho y al revés, de arriba abajo, de abajo arriba, porque resulta que desde pequeñito me la leí en las ediciones de la revista Adventista por allá, por los años 90, porque venía reseñada en sus artículos especiales. Nunca se me olvidará, me quedaba leyendo quiénes eran los directores, los primeros coordinadores, los primeros estudiantes, quién siguió a quién, dónde fue allá, en dónde se fue abriendo, cuando se dio la primera escuela por fuera del territorio de los Estados Unidos. La historia de la educación adventista es muy bonita, de este sistema educativo es hermoso. Es una cosa muy especial y vale la pena que las nuevas generaciones mantengan viva esta memoria, porque es la memoria de nuestro archivo histórico como iglesia, como pueblo remanente. Bueno, como en octubre de 1855, además a mí esta historia desde niño, la historia de la iglesia, la historia denominacional y también del sistema educativo me ha impactado mucho, que por eso desde entonces recibí el llamado a ser un maestro, a ser un educador. Este podcast, La Historia Profética del Mundo, hace parte de ese proyecto pedagógico pastoral. Como en octubre de 1855, Jaime y Elena trasladan la imprenta adventista a Battle Creek, Michigan. No fue sino hasta el 58 cuando, con apoyo de los líderes de la iglesia de ese lugar y especialmente por el de John Fletcher, que fue profesor del primer colegio en Baxbridge, se empieza a planear el establecimiento de un colegio adventista ahí, en Battle Creek.
está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No deje de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos emitiendo un episodio especial sobre los 150 años de la Universidad de Andrews, nuestra primera institución educativa adventista de nivel superior en nuestra historia. Y habíamos quedado en el instante mismo en el que los hermanos de iglesia de esa localidad, Battle Creek, con orientación del profesor John Fletcher, quien había enseñado unos años antes en el Colegio Adventista de Baxbridge en Nueva York, empezaron a planear, se empezó a cranear, ¿no? Fueron como los planes en la mente, en la cabeza. Empezaron a planear el establecimiento de un colegio adventista ahí. Ese plan surgió en 1858. Recordemos que 3 años antes, en el 55, los esposos Jaime y Elena White habían trasladado la imprenta adventista para ese lugar. Entonces había muchos feligreses que tenían sus hijos y deseaban una educación espiritual y religiosa. Póngale cuidado a lo siguiente para que entienda un poquito mejor cómo es el contexto de todo esto. Lo que pasa es que después del gran chasco de 1844, muchos mileritas insistían en que Cristo sí iba a regresar por esos años. Recuerden que muchos grupos emergieron luego del gran chasco y continuaron fijando fechas para el fin del mundo. O sea, fechas fallidas, obviamente. Por esa razón es que muchos de sus hijos, de las alas que siguieron poniendo fechas, muchos de sus hijos fueron retirados de las escuelas porque veían la educación terrenal como algo absolutamente innecesario. Y además a eso se le sumó que los hijos de muchos mileritas que sí continuaron mandando a sus hijos a los colegios tuvieron que retirarlos posteriormente. Bueno, ¿y por qué? Por la sencilla razón que el acoso y el bullying que se les hacía a sus hijos en las aulas por motivo del gran chasco fue una cosa tenaz. De pronto muchos no sabíamos esto, pero tuvieron que retirarlos porque es que después del gran chasco hubo un señalamiento social. A los milleristas, a Guillermo Miller, a los precursores, los señalaban, se burlaban de ellos. Fue una cosa terrible y muchos esperaban pues el momento en el que ellos se chasquearan y evidentemente así pasó. No, y no crean, por un par de décadas aproximadamente después a todo este asunto del gran chasco, la posición antieducativa de este mundo para los hijos de los adventistas continuó en el subconsciente colectivo. Entonces de ahí la necesidad de establecer nuestras propias escuelas para la formación espiritual y académica pues de toda esta muchachada que era muchísima en nuestras filas, porque aquí lo que habían eran niños, jóvenes y adolescentes en edad escolar, en etapa de vida académica. O sea, teníamos mucho. Esta iglesia siempre ha tenido niños, jóvenes y adolescentes por montones, por multitudes, con la necesidad de educarse adventista. Ahora, cuando nos organizamos en 1863 oficialmente como Iglesia Adventista del Séptimo Día, el desarrollo misional en Battle Creek era bueno. Muy bueno. El Instituto de Salud daba pasos de gigante. Recuerden que era el Health Reformer Institute, que luego se va a convertir en el gran sanatorio de Battle Creek. Esa historia ya también la hemos contado aquí. La casa editora de la Review and Herald se fortalecía. Eso estaba ahí en Battle Creek. La iglesia, la congregación, la feligresía de Battle Creek también que crecía considerablemente de una
de una manera exponencial, de una manera meteórica. O sea, en Battle Creek la estaban pasando bueno. O sea, la iglesia se estaba desarrollando de una manera maravillosa. Y en este contexto de crecimiento y de desarrollo, sí, porque el epicentro del gran suceso de la historia denominacional para estos años estaba radicado ahí, se estaba dando ahí. En ese contexto de crecimiento y de desarrollo, es cuando llega, presten atención, llega al Instituto de Salud de Battle Creek un hombre de 34 años en estado delicado, pues en su salud. Este hombre estaba casado, era un hombre culto, mayormente un autodidacta, excepto por algunos meses que pasó en el Oberlin College en Ohio, que ahí fue donde recibió instrucción académica. Este hombre era eminente en la obra de educación pública cuando el sistema de educación pública comenzaba en Michigan, pues por aquellos tiempos. Su primera visita, la primera visita de este hombre que les estoy describiendo aquí, cuando él visita por primera vez Battle Creek, fue con un amigo que llegó a ser un paciente del recién establecido Instituto de Salud, pero al año siguiente regresó para someterse a un tratamiento. Le quedaron gustando los métodos curativos de Battle Creek. Disfrutó labrando las tierras y la huerta del sanatorio. Y lo que es mejor, su salud se recobró mucho. Este hombre mejoró muchísimo ahí en el Instituto de Salud. Y es entonces cuando se da su conversión como adventista del séptimo día. Goodall Harper Bell. Personaje. Celebridad, de mi top 10 de personajes favoritos de historia denominacional adventista, este hombre, Goodall Harper Bell, el profesor Harper Bell. No se les olvide ese nombre, por favor, nunca más en el resto de vida. Durante su estancia en Battle Creek, mientras era paciente, empezó a enseñar gramática en sus tiempos libres. Le empezó también a fortalecer la escritura a varios jóvenes adventistas. Entre esos jóvenes estaba Edson White, que era hijo de Jaime y Elena White. Digamos que por los reportes y el testimonio de Edson es que sus padres van a conocer mucho más de la obra pedagógica del profesor Harper Bell. No pasó mucho tiempo cuando se organizaron clases matutinas de caligrafía y clases nocturnas de gramática, junto con instrucción en doctrinas bíblicas y ciencias, con la contribución del profesor Bell. Entre sus alumnos ya sobresalían muchos que llegarían a ser líderes de la iglesia, como John Harvey Kellogg, por ejemplo. Ese fue alumno de él en esas clases primeras que empezaron a darse. Ahí en el camino se libraron algunas dificultades bastante fuertes, pero solo hasta principios sí, porque como buen pedagogo el profesor Harper Bell era muy correcto, era muy estricto. Pero a principios del 72 se llevaron a cabo varias reuniones entre los miembros de Battle Creek sobre el tema de la educación. Entonces Jaime y Elena White convocaron estas reuniones y hablaron sobre la importancia de fundar una escuela denominacional. Y como resultado se estableció un comité para el inmediato establecimiento de una escuela, presidido ese comité por Urias Smith. El 16 de abril de 1872, el comité publicó en la revista The Advent Review and Sabbath Herald un artículo titulado Una escuela en Battle Creek.
Resulta que se montó la cosa, se empezaron a hacer los preparativos, los estatutos, los criterios de la Asociación General, las instrucciones de la profeta respecto al tema con base en las revelaciones que recibía sobre esta grandiosa iniciativa, porque no solamente ya se hablaba del establecimiento de la escuela de Battle Creek oficialmente de la denominación, sino también de una institución de educación superior. O sea, la mentalidad y la proyección de los pioneros era ilimitada. Ellos estaban dando este paso y ya estaban pensando en el otro. Venían de experimentar un amargo chasco, claro. O sea, la urgencia y la premura para contribuir en la preparación de las almas que habían de heredar la vida eterna era algo que realmente desvelaba a los líderes por estas épocas. Ahora usted ve muy cómodamente un grandioso sistema educativo de carácter mundial, admirablemente establecido y andando. Por estos años de la historia denominacional no había nada. Todo estaba en sueños y en proyección, estaba en la cabeza y ahí en unos cuantos papeles. Pero así fue como se gestó todo esto. La Asociación General empezó a crear las resoluciones. Todas las partes expresan su total acuerdo. En conclusión, para finales de 1873 ya se contaba con $10,000. Saque cuentas para la época. $10,000 se había comprado un terreno de 12 acres para construir la nueva escuela. Se organiza formalmente una asociación educativa que se hiciera cargo de todo este patrimonio, de todo este presupuesto, de todos estos bienes. Esta se constituyó legalmente el 16 de marzo del 74 bajo la presidencia de George Butler y Urias Smith como secretario. Se elige además una junta de fideicomisarios compuesta por 7 miembros. Se firman los estatutos de esta sociedad. Entonces, mira, todo esto va a pasar. Con la compra del terreno y la creación de la sociedad educativa en 1874, se construyó un edificio universitario de 3 plantas con capacidad para 400 estudiantes. Para ese momento, Jaime White fue elegido primer presidente de la institución, cargo que ocuparía hasta 1880. Pero es Sidney Browns-Berger, escuche bien, Sidney Browns-Berger, el director y responsable del funcionamiento diario de la institución para primaria y secundaria. Y es así como el 24 de agosto de 1874, hace 150 años, parándonos en el 2024, arranca formalmente el Battle Creek College con el primer curso de otoño con 7 maestros de tiempo completo. El primer programa universitario duraba 5 años, el cual se componía de un curso de inglés de 3 años que se convertiría en el programa de formación de maestros, de formación pedagógica, y un curso especial de 2 años más para preparar obreros evangélicos. Su director, Sidney Browns-Berger, era graduado del Departamento Clásico de la Universidad de Michigan. Tenía 10 años de experiencia en la enseñanza y había estado sirviendo como superintendente de escuelas en Maumee, en Ohio. Estuvo a cargo de la dirección del Battle Creek College hasta 1881, cuando asume su liderazgo Alejandro McLaren. En diciembre del 74, la construcción estaba casi terminada y la escuela trasladó sus operaciones a las nuevas instalaciones con salas para el departamento de ciencia en el sótano, salas de estudio y lectura en el primer y segundo piso y una gran capilla y salón de actos en el tercer piso. La inauguración fue una cosa, les cuento, una cosa del otro mundo. La inauguración tuvo lugar el 4 de enero de 1875 a las 10 de la mañana, con temperaturas exteriores de 10 grados bajo cero. ¿Usted se imagina una inauguración de una institución icónica que está celebrando 150 años en el 2024 en esta temperatura? Jaime White pronunció un discurso inaugural, oye, que a mí me gustaría transcribirlo aquí, pero bueno, por cuestiones de tiempo. El colegio de Battle Creek
nuestra primera institución universitaria, evolucionaría hasta convertirse en el Colegio Misionero Emmanuel en 1901, cuando se trasladó a Bering Spring, Michigan, que es donde permanece localizado hasta el día de hoy. O sea, él pasó de llamarse Battle Creek College desde 1874 para en el 1901 cambiar el nombre a Colegio Misionero Emmanuel, pero al mismo tiempo también trasladar su locación, porque pasa de Battle Creek a Bering Spring, Michigan. Hasta 1960 se va a llamar así, que es cuando pasa a llamarse Universidad de Andrews, nuestra institución insignia, bandera representativa de nuestro sistema educativo adventista mundial. Y específicamente pasó a llevar a ese nombre en memoria del pastor J.N. Andrews, primer misionero adventista oficial de ultramar, que había sido enviado a Europa precisamente en ese año, en septiembre, en 1874, y que en la sesión de la Asociación General de 1873, ya el pastor Andrews también había presentado la urgente necesidad de establecer una institución. O sea, por esa declaración de él es que en 1960 pasa a llevar su nombre. Actualmente la Universidad de Andrews presenta en su oferta académica 130 carreras de pregrado, 70 en posgrado y alberga 8 colegios. Su lema es buscar el conocimiento, afirmar la fe, cambiar el mundo. Es por este afán de mantener viva la memoria histórica entre las nuevas generaciones, el camino recorrido por este pueblo en medio de tantas pruebas, retos y desafíos, pero que con Dios a la cabeza se han podido llevar a feliz término el cumplimiento de sueños como este, que quisimos aquí sentarnos un rato para llevarles este relato repleto de datos, fechas y nombres de personajes, pero también cargado de recuerdos, de nostalgia y de semblanzas. Pueden seguir ya en lo que iban, que eso era lo que veníamos a contarles. No hay obra más importante que la educación de nuestros jóvenes. Me alegro porque tenemos instituciones donde puedan estar separados de las influencias corruptoras que tanto prevalecen en las escuelas del tiempo actual. Nuestros hermanos y hermanas deben sentir agradecimiento porque en la providencia de Dios se han establecido nuestros colegios y debieran estar listos para sostenerlos con sus recursos. Debiera ponerse en juego toda influencia posible para educar a los jóvenes y elevar su moral. Debe enseñárseles a tener valor para resistir la marea de corrupción moral que se manifiesta en esta época de degeneración. Con firme confianza en el poder divino, pueden destacarse en la sociedad para amoldar a los demás en vez de ser amoldados de acuerdo al modelo del mundo. La educación cristiana, página 119. Este episodio especial llegó a ustedes gracias a la producción audiovisual de Mike Vanegas con el relato de Álvaro de la Cruz, deseándole a todos ustedes un feliz día.